tardes, saludos cordiales. Gracias, Ecuador, por sintonizar nuestro boletín de noticias, por permitirnos ser líderes en la radiodifusión ecuatoriana. En su hogar, en su auto o en su trabajo, Andrés Carrión les presenta las entrevistas más humanas, más cercanas y de mayor generación noticiosa en la tarde. Regresando con Andrés Carrión, de 16 a 19 horas. Son las 18:23. Atención, queremos insistir en la información que dimos hace pocos instantes respecto al asambleísta Peter Calo, que fue capturado por la policía. El legislador por Pachacutic, Peter Calo, se retiró el grillete electrónico y huyó de las autoridades después de que le dictaran prisión preventiva por un caso de presunta violación. En los últimos minutos se ha dado ya una información respecto a la captura del asambleísta. Y fue el mismo Juan Zapata, ministro del Interior, quien en su cuenta de Twitter publicó: urgente, la policía de Ecuador capturó al ciudadano Peter C., quien se había retirado el dispositivo electrónico dispuesto por la autoridad competente. Ahora será puesto a órdenes de la justicia para determinar su situación judicial. Pues sí, las autoridades seccionales tomaron posesión en sus municipios, en sus prefecturas y en sus juntas parroquiales el día de ayer. En el caso puntual de Quito, hay una enorme expectativa sobre lo que pueda hacer el nuevo alcalde Pavel Muñoz. El alcalde ha tomado ya posesión, como hemos señalado, y en tal virtud hay una serie de pendientes, de urgentes, que deben ser atendidos, que deben ser enfrentados. Las condiciones de la ciudad son muy complejas, muy difíciles. Hemos llegado a un nivel de desatención enorme, y en tal virtud ahora tenemos una urgencia por atender varios problemas que tiene la ciudad. Está con nosotros el arquitecto Sergio Bermeo. Él es el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, y también nos acompaña Miriam Jacome. Ella es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Planificación Urbana y Territorial de la PUCE. Le hemos pedido entonces a Sergio y a Miriam que nos visiten unos minutos para conocer justamente lo que ocurre con la ciudad y las tareas que están pendientes. ¿Cómo reactivar Quito? Es la primera pregunta, Sergio. Empecemos con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos con todos. Creo que el nuevo alcalde tiene un reto muy grande para levantar Quito, especialmente activar el tema económico en la ciudad. Y bueno, varios aspectos que lo vamos a conversar, pero creo que uno de los aspectos importantes es la seguridad en Quito. Hay que retomar que los espacios públicos sean espacios transparentes, seguros, inclusivos, y eso requiere de varias acciones. Uno, la impulsión económica, reactivando a partir del apoyo de empresas públicas, de empresas privadas, sobre todo la inversión de empresa privada, que pueda recuperar las tasas de inversión en Quito para proyectos urbano-arquitectónicos que le den vitalidad a estos espacios públicos, poder recuperar el buen uso del espacio público. Eso ya generaría un cambio, un nuevo ambiente en lo que es el espacio público. Además también del cuidado de la protección, creo que es la organización territorial. Los barrios, hay que empezar a trabajar en los barrios, esta organización social o ciudadana a través de los barrios, que se vuelva al cuidado, al mantenimiento de estos barrios con brigadas comunitarias que apoyen a la seguridad. Sin descuidar también, obviamente, el apoyo tanto municipal y estatal, que debe brindarse los recursos necesarios para que el cuerpo policial pueda generar un control dentro de la ciudad. Pero que no piensen que la seguridad se vincula únicamente con el policía o cámaras de seguridad. La seguridad está en barrios fortificados, dinámicos, barrios que puedan ser utilizados como un buen espacio público, que se mantenga lo que antes había, esta comunidad en los barrios, lo que siempre Quito se ha caracterizado por sus mingas, por su barrio, claro, por conocerse entre sí. Creo que eso es el primer paso para empezar a recuperar este dinamismo dentro de la ciudad en los barrios. Sin duda, Miriam, el tema de la reactivación económica pasa por el asunto de seguridad en estas circunstancias tan complejas, pero también habrá que pensar en la movilidad, o sea, que la ciudad se mueva de modo que
que haya posibilidad de intercambios de productos, comercio, en fin. ¿Qué ocurre con la reactivación? Al hablar del tema de la movilidad, primero muy buenas noches con Buenas todos noches, y todas. gracias. Creo que hablar de la movilidad es hablar de un sistema. Hemos hablado mucho de los sistemas, en realidad hablar de sistemas de movilidad y sistema de transporte tiene que ver con algo básico, que es el uso de suelo. El acceso al uso de suelo, la organización territorial. Estos básicamente tenemos que partir de que los problemas de movilidad, los problemas de transporte no se solucionan ampliando vías, no se solucionan obviamente ofertando la reducción de impuestos para importar más autos, no se soluciona incluso diciendo que vamos a cambiar de autos de diésel o gasolina a autos eléctricos. La solución está en el uso de suelo, el acceso al suelo, el acceso a la vivienda. El problema central es la vivienda. Entre más lejos está la vivienda del servicio, del equipamiento, más largos son los trayectos. Las personas pasan alrededor, un promedio en datos internacionales, los quiteños pasan alrededor de 70 horas al año en congestión vehicular. Y ese es un costo enorme para la ciudad, pues. Efectivamente, porque estás en un periodo de tiempo, de desplazamiento, que no eres productivo. Exactamente, y hay una frase importante que hay que recalcar: las ciudades no han sido planificadas ni diseñadas pensando en la calidad de vida. Lo menos que hemos pensado efectivamente es cómo estas decisiones afectan a la calidad de vida de las personas. La calidad de vida ahora la confundimos con el poder adquisitivo. Creemos efectivamente que una reactivación económica se puede fortalecer pensando netamente en el empresario, pero perdemos de perspectiva las organizaciones de base, la economía local, la dinámica, lo que representa una tienda de barrio, lo que representa el ser humano. Exactamente. Y eso se ve justamente en el tema de las veredas, por ejemplo. Que las veredas deberían ser las principales arterias o vías por donde debemos caminar y exactamente pasar, y le damos más atención a las calles, a los pasos exactamente a nivel, en ese caso creo que el alcalde actual, Pavel, ha sido enfático y ha hablado del espacio público como estrategia. Él ha dicho que el espacio público es una estrategia no solamente para la reactivación económica, sino también para solucionar los problemas de inseguridad. El espacio público no es solamente el espacio público recreativo. No solo pensemos en parques, el espacio público son precisamente estos espacios conectores, ¿no? Hablaba precisamente una de las propuestas de esta mañana el alcalde electo, Pavel, señalaba, por ejemplo, la importancia de conectar las universidades a través del espacio público. Esa convivencia, el espacio público viene a ser también los puntos de encuentro. La ciudadanía no se encuentra. No nos encontramos entre ciudadanos. Hay un índice muy fuerte de violencia entre los ciudadanos. Existe una gran percepción incluso de enojo, de molestia. Y creo que eso también repercute en que las personas, que es otro de los retos del alcalde, es fortalecer y recuperar la confianza en el servicio público. La institucionalidad. Las personas hoy en día tienen un porcentaje muy alto de desconfianza de lo público, del servicio público. Entonces, los retos creo que son como una red, están tejidos, los desafíos, pero creo que también hablar de solo el problema también nos lleva muchas veces a encasillarnos en lo que siempre hemos hablado, ¿no? Creo que en estos casos también existen muchas potencialidades y oportunidades. Creo que Quito tiene en este momento una oportunidad vital de reconstruir el tejido social. La reconstrucción del tejido social justamente va a partir de esa confianza entre los ciudadanos y la institucionalidad. Okay. Vamos a ir a eso en una siguiente ronda. Vamos a escuchar a Sergio su apreciación de lo que nos acaba de decir Miriam, y esta necesidad de pensar en el ser humano, porque si logramos reactivar, mejorar las condiciones, el tema del espacio público, de la conectividad, de la movilidad, pensando en el ser humano, vamos a tener una ciudad más productiva, por favor. Así es. Bueno, completamente de acuerdo con lo que menciona. Sí. Creo que la planificación urbana, territorial, debe hacerse primero pensado, y en temas de movilidad, pensado para el peatón y no para el vehículo. Eso es lo primordial. Y ya no debemos seguir haciendo carreteras, dar inclusión al vehículo, por más eléctrico que sea, sino debe ser una ciudad caminable, una ciudad equitativa, justa, sobre todo inclusiva en los espacios públicos, aceras. Entonces, una ciudad pensada principalmente en el peatón. 2, creo que una ciudad pensada con un criterio ambiental, que tenga sostenibilidad ambiental, el poder recuperar las islas de calor, bajar las islas de calor en la ciudad. Vemos la mayoría de, por no decir casi todas las calles asfaltadas, ¿no? Con el asfalto, cuando existen otros materiales que podemos ir migrando para que reduzcan las islas de calor, no solo en materiales, sino incluso sistemas de arbolización. Hemos hablado del sistema verde-azul que hay que recuperar, más de 186 quebradas que tiene Quito, que hay que empezarlas a recuperar como un tejido, como hablaba
pensadas como un sistema. Hoy ya no son las cosas por separado, hoy vivimos en un sistema complejo de ciudad, lo que conversábamos contigo afuera, una ciencia de la ciudad. Eso es lo que nosotros debemos hacer, trabajarlo a manera de sistemas. Quito, lamentablemente, es una ciudad alargada que ha crecido su extensión territorial de forma alargada por su geografía, pero ya ha roto los límites, digamos, ha sobrepasado la periferia. Hemos pasado del urbano a terrenos urbanos rurales y sobre eso ha seguido sobrepasando. Entonces creo que uno de los retos que se tiene también es crear cinturones hasta dónde puede crecer Quito. ¿Piensas que hay que crear pensar en una ciudad más bien vertical de edificios? ¿Qué crees tú? Todas las ciudades crecen y en algún momento Quito va a ser vertical, pero creo que antes de llegar a eso hay que atacar dos puntos que nosotros hablamos, la densidad y la compacidad. Más del 70% de las edificaciones en Quito están subutilizadas, es decir, lo que hacíamos con planificación territorial, edificios o barrios en los cuales te dan una altura, por ponerte un ejemplo, tú puedes construir hasta 6 pisos y ves en el barrio el promedio es 2 pisos, 1 piso, entonces todavía hay que seguir densificando, ahí la ocupación de suelo está subutilizado, hay que empezar a densificar y a compactar, no irse a los extremos, como decíamos, llevar toda la infraestructura pública especialmente hacia las periferias, sino que concentrar. El momento que Quito se concentre con todos los equipamientos, servicios y también utilice una buena densificación, empezará a evitar este movimiento pendular en transporte. Y hay una sensación, bueno, no sé, no es sensación, sino una realidad de áreas abandonadas de la ciudad. También. Yo he escuchado que toda la zona de la 10 de agosto, por ejemplo, está abandonada. Entonces habría que trabajar ahí, ¿no? Porque sí, la gente lo que hace es irse. Entre más lejos están, mejor. Y ahí viene el tema del transporte. A ver, Sergio. Así es, justamente el proyecto del corredor metropolitano de la 10 de agosto creo que es muy importante retomarlo y eso se retoma en gran medida con lo que hemos hablado, la vivienda social e inclusiva. ¿Por qué la vivienda social siempre lo han visto como lo último, como lo de los pobres, como que la vivienda social tiene que irse a las periferias, a las ruralidades? La vivienda social también debe estar insertada dentro de estas zonas económicas, productivas, administrativas, para que exista una mixticidad de usos, porque en la mixticidad de usos se genera la dinámica urbana y eso es lo que le da la vida al barrio o al sector. Entonces es muy importante que se restablezca estos corredores, como digo, a nivel de sistemas, que se interconecten y que generen nuevamente la vida urbana. Y esa idea que dice Sergio de que la vivienda social está en la periferia y entonces hay estos conjuntos, hay estos proyectos de casitas que se hacen ahí, pero no se piensa en la vivienda social en donde se podría aprovechar y utilizar y optimizar los recursos que hay en la ciudad, por favor. Ese ha sido el gran problema, creo que histórico. Nosotros vemos a la vivienda social como algo peyorativo y no entendemos el concepto de vivienda de interés social, lastimosamente. Creemos que la vivienda en sí es una unidad, pero la vivienda no puede existir sin el hábitat, sin el complemento, los servicios, los equipamientos. No podemos creer que estamos solucionando el déficit cuantitativo de vivienda llenando de casas, pero hemos reducido el déficit cualitativo. Y yo insisto nuevamente en la calidad de vida. Creo que uno de los principios de toda ciudad o de todo territorio, por hablar no solamente de la parte urbana, sino también el vínculo urbano-rural, es de entender que la visión es sistémica y holística. Para empezar, ninguna ciudad es autosuficiente. Quito depende no solamente de su suelo rural, sino de otros cantones aledaños. No podemos creer que Quito puede subsistir aislado. Eso no existe. O sea, necesitamos, por ejemplo, alimentos. Agua, y nos alimentos. Tienen que traer de las provincias. De las provincias, exacto. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos casos de conurbación, por ejemplo, con el Cantón Mejía, con asentamientos humanos precarios, como es el caso de Cutuglagua, donde tienes una población que está orbitando, ¿no? Y si nosotros creemos que ese es un problema de otro cantón y no entendemos que es un problema mancomunado, en realidad insisto, es sistémico. Y ahí volvemos nuevamente al problema de la vivienda. Entre más lejos está la vivienda y los equipamientos están concentrados, generamos mucha más tensión entre el traslado y la necesidad. En ese caso, por ejemplo, hablar de una ciudad planificada, yo insisto, Quito es la ciudad más planificada que tiene Ecuador. Tiene cientos de planes. Ahora, implementar esos planes es uno de los retos más grandes. Aquí yo creo que cabe destacar que podemos tener el mejor plan, podemos hablar del mejor plan con la mejor visión, pero si ese plan no se implementa,
no se monitorea, no se evalúa, no vamos a jamás poder pasar de la visión de un modelo territorial deseado a un modelo territorial implementado. En ese caso, por ejemplo, yo insisto que uno de los retos más grandes que tiene el alcalde actual es la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad del propio municipio. Del municipio. Lo que tiene primero es partir de una función operativa. El municipio de Quito es un monstruo, por decirlo así, enorme, que tiene una gran cantidad de departamentos, secretarías. La operatividad de ese municipio va a verse reflejada efectivamente en la eficiencia de los sistemas, en la eficiencia del servicio, de la atención al usuario, de, por ejemplo, como una persona que trabaja de 8 a 6 de la tarde y necesita hacer un trámite, tiene que dejar el trabajo y demorarse 2 horas en ir al centro histórico. Eso para cualquier persona que depende de su trabajo y también tiene que hacer algún servicio, es insostenible. Si queremos hablar, por ejemplo, de la visión de una ciudad sostenible, segura, primero tenemos que partir de una ciudad justa. La justicia en una ciudad cae primero en que todos tenemos derecho a todo. Hay un principio básico en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y es que el principio público del urbanismo, la función pública del urbanismo, la función social y ambiental de la propiedad, que quiere decir, para empezar, la vivienda no es mercancía. No podemos especular a través de la vivienda. Por eso caigo nuevamente en hablar de la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés público. Son políticas públicas. Y claro, lo que dice Miriam respecto a la institucionalidad me parece fundamental, porque lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos años es que estos poderes de facto se han impuesto a la autoridad. Entonces, por ejemplo, en el transporte, el tema de las frecuencias, de las rutas, de los buses, de tal, los taxis. Hay una cantidad de taxis informales en la ciudad, porque son grupos de poder que se imponen al municipio. Igual pasa con los promotores de construcción, de viviendas, de construcción, inmobiliarios. No les importa, ellos hacen lo que sea. Las vallas, que yo tengo obsesión, la publicidad. ¿Habrá control de las vallas? ¿Alguien sabrá quiénes sí, quiénes no? ¿Por qué sí en este lado? ¿Por qué no? No se sabe. Entonces, los poderes de facto que digo, Sergio, que se imponen a la autoridad, por favor. Sí, creo que es muy importante para eso, primero, como decía Miriam, retomar la institucionalidad. Miren, lamentablemente el sector público es visto como lo feo, lo roto, lo malo, lo peor, el peor servicio, cuando debe ser lo contrario. Todos los quienes somos o trabajamos para el Estado, pues somos servidores públicos, y nuestro servicio obviamente es, como dice, servidor público, estar para servir a la sociedad y no servirnos de eso. Creo que tienen que empezar a cambiar la mentalidad. El municipio en sí es una institución muy grande en números, el cual tiene alrededor, o alberga, cuenta con 58 instituciones, más de 22,000 funcionarios y 400 trámites en general que tiene el municipio. Eso hay que desburocratizar primero, hay que ser un municipio digital, un municipio más rápido, utilizar la tecnología ahora para facilitar, incluso eso evitaría desplazamientos del tráfico, burocracia que pueda existir. Ir eliminando las mafias internas que se tienen, lo que hablábamos, los proyectos de facto, o estos poderes de facto que se tienen, porque por más planes que se genere, en los mandos medios es donde existen estos cúmulos de poder que no dejan avanzar, no extorsionan hasta cierto punto para sacar permisos, etcétera. Entonces, de corrupción estará eso muy... Así es. Sí, pues. Entonces creo que el municipio tiene que dar esta nueva imagen de transparencia, de institución, de lo público, para crear un Estado, como lo demanda la Constitución, un Estado de derecho. El derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, ¿ya? El derecho al buen vivir. Eso es lo que nosotros necesitamos como quiteños hoy en día, que se respete sus derechos, pero también no solo es el aporte desde la institución. Creo que los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, debemos empezar a cambiar nuestra cultura, a generar aporte, a ser realmente un ciudadano, porque viene la palabra de cívitas, de hacer ciudad, de un ciudadano que quiere y ama su espacio público y lo respeta. Entonces creo que es el aporte entre la institución y la ciudadanía que nos va a llevar a un mejor vivir dentro de las ciudades. Y esto de la ciudadanía, de los vecinos que se dice con frecuencia, me parece fundamental, porque en algunos casos somos mal llevados. Entonces queremos que todos nos resuelvan, que todos nos... Pero tenemos que desde nuestra conducta, desde nuestro comportamiento, también ayudar, pues de eso se trata, ¿verdad? Por ejemplo, las gentes que arreglan las veredas, siempre arreglamos la vereda hasta el filito de nuestra casa, ya lo de y no nos damos cuenta que la vereda es de todos, por favor. Yo creo que ahí es importante hablar del rol de todos los actores que conformamos el territorio.
No podemos esperar que el municipio lo solucione todo. Todos tenemos un rol, tenemos una función. La academia tiene un rol fundamental y es precisamente esa vocación social, esa función social que tenemos, esa vinculación con la comunidad. Creo que para mí y creo que para muchos que estamos en la academia sabemos que la educación es fundamental. La educación, el acceso a la información, democratizar precisamente la ciudad, el urbanismo democrático que tanto se habla. Creo que en ese aspecto, por ejemplo, cuando decimos no existe comunidad o se ha perdido la identidad o hay que fortalecer la identidad, yo creo que hay que irnos unos pasos más atrás y pensar. Que vayas a eso, para volver a lo de la academia, a mí me parece que ahí está la educación y tal, y está el pensamiento, o sea, ahí están las propuestas, las ideas. O sea, una de las cosas más importantes es, por ejemplo, los porcentajes de los universitarios graduados va directo a trabajar en instituciones públicas. Ahora veamos cuántas carreras tienen dentro de su pensum servicio público, administración pública. ¿Cuántas de esas carreras hablan sobre gestión inmobiliaria, gestión del suelo, gestión pública? Porque eso ha sido, por ejemplo, dejado de lado precisamente porque esperamos a que culturalmente siempre las cosas se han hecho así. Y ese es uno, creo que, de los puntos claves que hay que compartir a través de la educación. Creo que las ofertas académicas, precisamente hablando del rol de la universidad, nosotros de la Universidad Católica en este mes de agosto abrimos la carrera en Planificación Urbana y Territorial, donde la gestión pública, la gestión inmobiliaria, que bien Andrés señalaba que existen estos grupos de facto de poder, bueno, quien maneja la información es dueño de la verdad a la final. Claro. Si solamente los grupos inmobiliarios son los que trabajan gestión inmobiliaria y gestión de suelo, obviamente el poder va a estar concentrado en eso. Pero si logramos a través de la educación formar profesionales que comprendan esta dinámica, ya estamos rompiendo ese círculo que ha sido históricamente y culturalmente liderado por un solo grupo. Así que creo que en ese caso el rol de la universidad, el rol de la institución educativa, de la academia, es precisamente tomar ese precedente, tomar la posta, apoyar e impulsar la formación profesional, la investigación, la vinculación con la comunidad, ¿no? Generar esos espacios de encuentro entre el gobierno, entre la ciudadanía. Creo que hablar de gobernanza precisamente es hablar del rol de todos nosotros haciendo el ejercicio de gobernanza. Ahora, son muchísimos los problemas de la ciudad, esto que ustedes han señalado son los temas de fondo, pero hay urgencias. Entonces uno podría decir, en esta administración del alcalde Pavel Muñoz, tenemos que enfrentar cosas urgentes, prioritarias, de mañana. ¿Cuáles podrían ser, Sergio, las 3 o 4 cosas que se te vienen a la cabeza? Supongo que la movilidad es una tarea fundamental, el tema de la seguridad, en fin, las ideas que tú puedas compartir de la urgencia en la ciudad. Sí, creo que, bueno, como urgencia hemos hablado de movilidad, creo que ese es el punto principal, el metro de Quito mismo, ¿no? Que se suponía ya debía estar inaugurado y creo que va a estar hasta el último trimestre de este año. Entonces creo que lo principal es temas de movilidad. Lo segundo que vería yo es el tema de la inseguridad, ¿ya? En espacios públicos, y lo tercero es un tema administrativo en cuanto a la gestión de gobernanza del municipio, la regularización, por ejemplo, de más de 450, casi ya está llegando a 500 barrios irregulares, que hay que empezar con ese proceso. Y ahí quiero complementar con el tema de la academia que mencionábamos. Creo que la academia, aparte de generar nuevos profesionales con una visión para la ciudad, lo importante, desde la Facultad de Arquitectura de la Central, estamos trabajando o hemos creado lo que se llama los consultorios de arquitectura popular, porque creo firmemente que la academia hoy en día no es estudiar únicamente en las aulas, dentro de la universidad, sino que necesariamente debemos salir a territorio, y ese salir a territorio es, vamos a poner una oficina de arquitectura de la facultad en cada uno de los barrios de Quito para poder dar este servicio comunitario y apoyar en lo que requieren todos los barrios, las comunidades que sean de acción comunitaria, que podamos nosotros darle servicio como parte de los proyectos de vinculación con la sociedad. Es algo también, esta unión entre el municipio y la academia, es algo que fue una propuesta de campaña de Pavel Muñoz, en lo cual pedía que la academia pues sea el primer asesor en temas urbanos arquitectónicos para la ciudad. Creo que eso es muy importante, el vínculo para poder planificar una ciudad, pero sobre todo cuando planificamos, que lo hemos dicho, siempre pensando en que debe primar el capital humano sobre el capital económico. Claro, y este tema de resolver los problemas desde una perspectiva global se vuelve muy complejo, mire,
porque no vamos a poder, o sea, por hacer todo no hacemos nada. Entonces, tal vez ir topando cosas más puntuales. Yo te diría, si es que el alcalde logra recuperar las veredas, ya sería una maravilla. Si logramos limpiar la ciudad, este tema de la contaminación visual, de los tallarines, de las vallas, de los letreros, la contaminación auditiva, si logramos resolver el tema del distribuidor de gas o del vendedor, del comprador de chatarra, que son cosas que están todos los días y que claro, como son cosas de todos los días, ya nos parece normal, pero esos temas del día a día, de lo que sufrimos todo el tiempo. La recolección de basura, por ejemplo. La recolección de basura. El tema de gestión de residuos. Pavel habló recientemente del problema del INGA, habló precisamente de cómo solucionar, porque es un problema ambiental. Creo que nuevamente radica en procesos, ¿no? Creo que las acciones tienen que ser pensadas a corto, mediano y largo plazo, precisamente entendiendo que nada es inmediato, que sí hay cosas urgentes e importantes, efectivamente. Priorizando efectivamente las acciones, creo que nos estamos olvidando de algo fundamental, que es la gestión de riesgos. No podemos esperar a que pase una nueva catástrofe social para reactivar todo el contingente, porque hemos hablado nuevamente, es una respuesta emergente. Somos emergentes, nos activamos ante la emergencia y está comprobado, hay estudios científicos, hay datos, que responder ante la emergencia es mucho más costoso que la prevención. ¿Qué será que se hace con el control de las quebradas, lo que tú estás diciendo? ¿Habrá Precisamente. gente que revisa, que limpia, no sé? Hablar, por ejemplo, concuerdo con Sergio que uno de las acciones inmediatas es fortalecer la parte operativa del municipio. Necesitamos que sean acciones eficientes y eficaces. Básicamente entender la estructura que tiene el organigrama funcional del municipio, entender precisamente que necesitamos un monitoreo y una evaluación constante, precisamente para evitar más riesgos, para evitar desastres, y en ese caso, por ejemplo, hablar de la descontaminación visual auditiva creo que es primordial. Todo tiene licencias urbanísticas, todo tiene procesos, todo tiene regulaciones. En Quito, para sacar permiso para una antena, para una valla, hay que sacar licencias. Ahora, que si entendemos que eso va ligado a la planificación, ligado al uso de suelo, entenderíamos por qué en ciertas zonas está acumulado, en otras zonas no hay nada, y en otras zonas se está esperando que algún momento llegue a pasar. Creo que en ese aspecto es vital entender, y al menos creo que hay que tener confianza en que no todo es malo. Existen trabajos que ya están. Creo que cada 4 años con un nuevo periodo administrativo creemos que la ciudad hay que refundarla. Y es borremos y vamos de nuevo y hagamos otro plan, hagamos otra consultoría, contratemos otro equipo, cuando las cosas ya están. Yo creo que uno de los retos más grandes, a más de hacer que el municipio funcione operativamente, hacer un chequeo interno efectivamente del capital humano, de las cualidades técnicas administrativas, hay que hacer también un recuento de lo que ya está. El plan de uso y gestión de suelo ya está aprobado, está actualizado. Ahora, hay que revisar y entender precisamente la importancia de ese tipo de instrumentos para la organización territorial. Y hay una parte fundamental, el financiamiento. Hablamos del financiamiento para el desarrollo urbano sostenible. No todo viene del capital público. Hay que entender las ventajas precisamente de la asociación público-privada, de la cooperación internacional, entender la fortaleza y la vinculación con las instituciones educativas, con la investigación. Creo que hablar precisamente por eso es que los territorios de la ciudad son sistemas complejos, porque abordamos uno y estamos tocando directamente a otro. Entonces creo que en ese aspecto las acciones puntuales efectivamente es del metro. Creo que la coyuntura política, creo que precisamente ha llevado a que todos le pongamos la intención y la acción en el metro, y creo que la ciudadanía ha dado la respuesta. En los primeros días de funcionamiento del metro, después de la serie de paseos que hubo turísticos, la ciudadanía respondió. La gente fue a usar el metro. ¿Y qué se topó? Un sistema deficiente. Precisamente las personas dijeron, nuevamente la confianza que yo tenía en lo público se desmoronó porque la gente se sintió burlada. Entonces, estamos nuevamente usando el servicio público para poner ciertas posturas políticas, partidistas, y no entender que la política somos todos ejercemos política. Creo que en esa también uno de los retos que tiene inmediatamente el nuevo alcalde y todo su gabinete y todo su equipo es precisamente recuperar la confianza. Ok, Sergio, no sé si quieras agregar algo, ya vamos cerrando el programa, así que
Te escuchamos. Sí, solo quería reflexionar sobre unas cosas que mencionaron. Por ejemplo, ¿por qué se dice que las quebradas han sido invadidas, ¿no? ¿Y por qué las periferias nuevamente son invadidas? Es porque no ha habido una política pública de desarrollo urbano en cuanto a vivienda, lo que estamos insistiendo. Creo que lo primordial es que el municipio, desde el Estado, se genere una verdadera política sobre vivienda social para que se pueda reubicar y reubicar en buenas zonas. Eso dejaría que exista tantos traficantes de tierra, que se tomen las quebradas. Claro, la gente, ¿por qué se va? Porque dice, porque no tengo dónde irme. Ese estado no me ampara para poderme dar un suelo donde vivir. Entonces creo que lo importante es eso. Otro que no lo hemos mencionado, la reactivación del centro histórico, creo que es importantísimo empezarlo a reactivar, que no sea un centro histórico netamente turístico o administrativo, sino debe ser un centro histórico que vuelva a tener vida con la vivienda, a través de la vivienda. Eso es lo que va a dar vida y mantener las 24 horas del día un centro histórico dinámico. Y sobre las inversiones que hablábamos, estos públicos privados, creo que no hay que satanizar tampoco a las inmobiliarias o a las empresas privadas. Las que son correctas, claro. Exactamente, creo que, y con lo que mencionabas del PUX, ya está claro aprobado, pero hay ciertas cosas que lamentablemente son inviables ya para la realidad de la construcción. Por un lado, el PUX fue tratado de pronto de una manera bien técnica, académica, pero también hay otra parte que se olvidaron de incluir ahí, estas conversaciones con la empresa privada también, con quienes construyen. Entonces el constructor, hay un desincentivo al constructor porque las ordenanzas están haciendo que los proyectos sean inviables económicamente. Entonces las grandes mobiliarias, que es lo que hacen, prefieren no construirlo aquí y ya se están desplazando a otras ciudades. Entonces eso para Quito nos está reduciendo trabajo básicamente, porque la construcción genera cualquier cantidad de trabajo, desde obreros, profesionales, movilidad, etcétera, empresas tercerizadoras que pueden trabajar alrededor de la construcción. Entonces yo creo que sí hay que volver a retomar ciertas ordenanzas que están en contra de una edificación donde los constructores, los inmobiliarios no pueden construir. Claro, desde luego que se mantenga el bienestar para la ciudad, una correcta buena utilización de espacio público sin empeorar las condiciones de vida, mantener un buen hábitat, pero creo que hay que llegar a ese match entre lo que realmente se construye en la ciudad, la parte práctica, quién es el motor económico, pero también quién es el que controla la ciudad. Creo que hay que llegar a una armonía entre estos dos términos de lo público y lo privado, que es lo único que nos va a sacar adelante. Y esto del control de la ciudad me parece importante, porque el rol del municipio es la autoridad, o sea, poner orden a la ciudad, eso es lo que quiero decir. Eso te pongo el caso, en los años 60 se sacó el control que el límite oeste era la avenida occidental o Mariscal Sucre, y hoy tú puedes ver sobre la Mariscal Sucre ya están llegando al Pichincha todos los barrios que se han ido generando. Eso es por la falta de control del municipio, pero también por la inconsciencia de las personas de seguir tomando ese territorio que no debe tomarlo. Entonces hay que mediar estas dos cosas, la concientización va a la ciudadanía, pero también exigir un buen control del municipio con leyes firmes. Sin duda, esta cosa que tú también señalabas, la responsabilidad del ciudadano, o sea, nosotros cometemos los errores, y también la ausencia de la autoridad para no ponernos en orden, en vereda. Exactamente, creo que hablar del desconocimiento es importantísimo, ¿no? El acceso a la información, entender cómo funciona una ciudad. A veces creemos que solamente son los constructores o los arquitectos que tienen que saber cómo funciona el mercado inmobiliario, por ejemplo. Cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, estamos en todo nuestro derecho de entender cómo funciona eso, porque es nuestra vida, es nuestro día a día, se está decidiendo cómo vamos a vivir, en dónde vamos a vivir, cómo van a ser los espacios que habitamos. Entonces, el democratizar precisamente el entendimiento no nos exime tampoco de las culpas de desconocimiento, ¿no? El desconocimiento no nos exime de culpa. Creo que hablar también y señalar quiénes son los culpables de precisamente de esta expansión urbana, de esta dispersión de la mancha urbana, es desconocer históricamente que hemos sufrido procesos estructurales de injusticia. Creo que el acceso a la tierra, el acceso a una vivienda, estamos hablando recientemente, hay estudios de que Quito tiene los 3 barrios más caros de Latinoamérica. Es impresionante, o sea, tienes la González Suárez, tienes la República del Salvador. Metro cuadrado de construcción más alto. Exactamente, estamos codeándonos con los barrios más caros de Sao Paulo, en una ciudad efectivamente donde el acceso a lo público cada vez es más, genera mucho más desconfianza. Entonces creo que en ese aspecto yo confío efectivamente en que
como país hemos avanzado muchísimo en temas de legislación y normativa para la planificación, uso y gestión de suelo. Creo que yo le tengo mucha esperanza a que esos instrumentos ayudan a democratizar el espacio. Creo que el buen uso de esos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial puede ayudar a que el día de mañana no todos tengamos que endeudarnos 30, 40 años en un préstamo para una vivienda, que cada vez está más lejos de los servicios, sino creo que ahora, precisamente lo que decía Sergio, ¿no? Entender que hay un instrumento que es un plan de uso y gestión de suelo que invita precisamente no solo a los promotores inmobiliarios, no solo a los constructores, sino a todos los ciudadanos a entender que ahora el financiamiento del desarrollo urbano se lo puede hacer a través del recurso importante que es el suelo. Creo que eso es algo importantísimo para hablar. Se habla mucho de inversiones, se habla mucho de traer inversión extranjera, pero hay que entender una cosa: el suelo es la moneda de cambio de los municipios. Si el municipio sabe gestionar el uso y la ocupación del suelo, puede generar recursos para su propia ciudadanía y así financiar el desarrollo urbano. Perfecto, muchísimas gracias a Sergio Bermeo, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Y gracias a Miriam Jacome, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Planificación Urbana y Territorial de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los retos, los desafíos, las urgencias, las necesidades que tiene la ciudad, y claro, esto a partir de la posesión del nuevo alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, hecho que ocurrió ayer. Gracias por atender este diálogo. El alcalde Pavel Muñoz dispuso que el metro vuelva a operar, pero solamente con atención a grupos prioritarios como estudiantes y maestros.